nosotros porque hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales para concientizar sobre la importancia de la privacidad, del manejo responsable de la información y los derechos digitales en todo el mundo, y fue impulsado por el Consejo de Europa y se celebra desde 2007 a propósito de la firma del Convenio 108, el primer tratado internacional sobre protección de datos. César, qué gusto que nos acompañes y bienvenido a Diálogo de la Tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, licenciado, Sebastián, Jorge, a todo el panel y por supuesto a la enorme audiencia de I99? Gracias por esta invitación. Sin duda alguna, el tema de la protección de datos en el Ecuador y la legislación que existe es necesaria, pero no termina siendo la legislación por sí sola, suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos en el Ecuador un grave problema de desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto a sus derechos, pero también la falta de denuncia por parte de los ciudadanos cuando sufren abusos. Vamos al tema específico de las deudas, que creo yo es de los más comunes o de los hostigamientos más recurrentes por parte de las llamadas que permanentemente recibimos. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha establecido reglas muy claras respecto a la forma en que se debe hacer la cobranza. Sin embargo, existen hoy algunas empresas de cobranza, acreedores e incluso estudios jurídicos que, a pesar de que deberían conocer la ley, no cumplen estas reglas, rayando en el hostigamiento. Y voy a poner el ejemplo más clásico. Cuando ponen en conocimiento de terceros una deuda. La norma es clara, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante, pero resulta que en la práctica llaman al jefe, llaman a los compañeros de trabajo, llaman al vecino, llaman a tu primo, llaman a la referencia, y hay gente que terminan, con la que incluso ya ni siquiera tienes un vínculo personal, que las llaman para cobrar estas deudas. Y es evidente que eso es hostigamiento, pero ¿podría constituirse en un acoso inclusive? Bueno, la ley ha previsto que esta conducta se conozca como hostigamiento y es sancionada por la vía penal. Y aquí quiero ¿Cuál es la sanción? La sanción va con una multa de cerca de $5,000, que podría ser el doble en caso de reincidencia, pero además la ley ha previsto una indemnización a favor de la persona que es víctima de este hostigamiento por el daño que se le puede haber causado. Ahora, me voy un poquito más atrás. Francis Romero, que estuvo aquí hace unos minutos, decía, y tú justamente le hacías una repregunta, en el sentido de que hoy el tema económico le quita el sueño a las familias ecuatorianas. Sí. Y por supuesto, y es que hay muchas consecuencias generadas por el sobreendeudamiento. En el ámbito personal, estrés, ansiedad, angustia. Hoy la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con las deudas. Pero también luego en el ámbito prejudicial, es decir, antes de un proceso judicial, inicia esta gestión de cobranza, estas llamadas que rayan en el hostigamiento, que incumplen las reglas del artículo 49, que si nos da el tiempo luego las puedo mencionar. Y luego viene también ya la parte judicial, y en ese sentido es importante recordar que solo durante los últimos 3 años en el Ecuador se han presentado más de 1.200.000 demandas por deudas, de las cuales 320.000 corresponden a la provincia de Pichincha, 240.000 a la provincia del Guayas. Entonces, consecuencias personales, individuales, consecuencias prejudiciales, hostigamiento, y consecuencias judiciales, el enjuiciamiento de las personas por deudas. Y esto es una realidad que va a seguir, porque tenemos unas cifras que son preocupantes. 3 de cada 10 personas en el Ecuador hoy no están pagando a tiempo sus deudas. Y esa es una realidad que no se puede desconocer y que va a seguir generando consecuencias en los 3 ámbitos, como lo he mencionado. El país de las deudas y del tarjetazo. César, para quienes nos escuchan, si alguien está siendo objeto de un hostigamiento injusto, indebido, exagerado, ¿a quién puede consultar? ¿A quién puede acudir? Bueno, en primer lugar es importante recordar cuáles son las conductas que constituyen hostigamiento. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone con claridad cuáles son las reglas. Primero, solo pueden contactar a las personas en días hábiles, es decir, lunes a viernes, excluyendo, por lo tanto, los fines de semana y los feriados. Cosa que pasa todos los días, pues, ¿no? A mí me llamaron justo este sábado de un municipio, no voy a mencionar cuál, a cobrarme una deuda, imagínate. Entonces, y a mí de una telefónica, póngame en la lista. Entonces, se incumple. Segundo, solo te pueden contactar una vez al día, no 2 ni 3. Tercero, en esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, lo que fuere, no pueden difamar, exponer al ridículo ni amenazar a la persona deudora. Yo he visto casos, tuve el otro día un caso de una colega comunicadora que le llegó un mensaje 10 de la noche
O sea, primero ya estaba incumpliendo el horario. Sí. Y segundo, donde le decían, en esa época todavía la señora Diana Salazar era fiscal general del Estado, le decían, si usted no paga hasta hoy a las 24 horas, vamos a allanarle el domicilio junto a la señora fiscal general. Entonces, claro, esta señora que no sabe nada de leyes, aterrada me llama a decirme, oiga, por favor ayúdeme porque me van a allanar mi domicilio, cuando las deudas no tienen nada que ver con el ámbito penal, nada tiene que ver la fiscalía, Claro. y segundo, que evidentemente ahí había una amenaza. Y una cosa que es importante, no hay prisión por deudas. No existe prisión por deudas en el Ecuador, y otra amenaza muy recurrente es que tú compras un teléfono y te dicen te voy a iniciar coactiva. La coactiva solo la puede iniciar el Estado, es una potestad exclusiva. Y termino con el tema de las reglas, decía yo al inicio, solo pueden contactar al deudor, codeudor o garante. Cualquier incumplimiento, cualquiera de estas reglas implica hostigamiento, sancionado como ya lo habíamos dicho, con una multa de cerca de $5,000, el doble en caso de reincidencia, pero además una indemnización a favor de la persona deudora. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando soy víctima de hostigamiento? Primero lo primero, tener evidencias. Porque mucha gente, mis abogados, que llamaron a mi suegra, ok, ¿dónde está la llamada? ¿Dónde está el mensaje de texto? ¿Dónde está la foto? Fueron a mi domicilio a gritarme, ¿dónde está el video? Entonces, es importante recabar esas evidencias para luego preparar la respectiva denuncia ante el juez competente. Los jueces competentes, según la ley, son los jueces de contravenciones, pero en la práctica son los jueces penales, ¿verdad? El procedimiento expedito. ¿Qué significa procedimiento expedito? Que se supone que es un proceso corto, que en una sola audiencia se practica la prueba y en la misma audiencia se establece la sanción. Y César, vamos a seguir profundizando de este tema interesantísimo. Solo tengo una pregunta de sí o no. Si yo grabo una llamada, ¿ok? ¿Sirve como elemento probatorio aunque no tenga una autorización judicial previa? Sí sirve porque tú participas de esa llamada. Perfecto. César Coronel con nosotros, Jorge Escobar. Continúa con la entrevista. Sí, gracias César. Bienvenido. Un poco también a mí me gustaría volver a este tema que has expuesto en los últimos 2 años y medio y que tiene que ver con las deudas y el manejo administrativo del dinero de la gente. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando con la economía de las personas? Hace cerca de un año que conversábamos, tú mostrabas un dato preocupante, que la gente para comprar comida en los supermercados está utilizando su tarjeta de crédito. Eso se ha mantenido, ahora que según la última encuesta que se ha hecho, y nos contaba Francis, muchos creen que este año será mejor en materia económica, no lo sé. Ha crecido, no solo que se ha mantenido, sino que ha crecido. La proporción de personas que hoy están haciendo compras con diferido de la tarjeta de crédito es de aproximadamente el 23% de las compras del supermercado. Pero aquí es importante ahondar en el tema. ¿Qué significa que yo compre diferido las compras del supermercado? Que yo estoy comprando pan, leche, huevo, jamón, que me voy a consumir en una semana y que si no consumo se va a dañar, pero lo voy a terminar pagando en 3 o 6 meses. Entonces son muchas las familias ecuatorianas que hoy están comiendo en cuotas. Y esto evidencia, además de una falta de liquidez, que es evidente, de muchas personas que no tienen cómo, digamos, solventar estos gastos por propia cuenta, pero también evidencia un tema de educación financiera que no se ha realizado de forma correcta. Tanto es así que según un informe de la CAF, en el Ecuador el 63% de las personas admite no tener educación financiera ni cultura de ahorro. Y esto es realmente preocupante. Sobre todo es preocupante cuando el Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de toda Latinoamérica. Una persona tiene en promedio 5 tarjetas de crédito. Pero además, y esto según el Banco Mundial, esta última cifra, y según un análisis que hizo la Universidad San Francisco de Quito, una persona puede llegar a tener hasta 17 operaciones crediticias entre la casa comercial, el crédito hipotecario, el crédito criptografario, las 5 tarjetas de crédito, el crédito de la casa. 17 operaciones crediticias. Entonces, esto es realmente grave y preocupante. Que, ojo, no sería malo si todas estas deudas se pagaran. El problema es que hoy 3 de cada 10 no están pagando. Y esto se refleja en una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Pero el asunto es que se alarga la cadena de ese dogal y de pronto la economía empieza a asfixiarse. Fíjese que incluso en algún momento yo me acuerdo, una persona cercana me decía, estoy haciendo un préstamo quirografario al IES para pagar mis tarjetas. Entonces, en efecto, allí se evidencia que el concepto de la escuela financiera simplemente es utópico en el país.
¿Allí qué ha faltado desde tu experiencia? ¿Que esto se ha insertado en la educación general básica, en el bachillerato, en las universidades? En la época cuando nos preparamos en la católica, usted se acordará, yo no me acuerdo que nos hayan dado algún principio de escuela financiera. ¿Eso existe ahora o no? Bueno, entiendo que desde el Ministerio de Educación hoy se está haciendo un esfuerzo por incluir en el pensum educación financiera. Sin embargo, creo que ese esfuerzo es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque digamos, la primera infancia es donde realmente se forman los criterios básicos de los niños. Por lo tanto, el mejor educador financiero deben ser los padres. Como nos enseñaron a nosotros, arroparnos hasta donde nos da la sábana. Entonces, qué importante es en el hogar. Primero, pasar a limpio las cuentas frente a nuestros hijos. Que nuestros hijos sepan cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo. Que nuestros hijos conozcan nuestra capacidad de gasto y nuestra capacidad de endeudamiento para así poder tener incluso delimitadas las expectativas. Por otro lado, es importante que ellos conozcan el valor del dinero. Este teléfono cuesta, me invento, $100. No cuesta solo $100, cuesta N cantidad de horas que yo tuve que trabajar para conseguir esos $100. Entonces, al final del día es importante trabajar desde los hogares en el tema de educación financiera. Y pongo un ejemplo de la vida real. Hace 3 semanas fui invitado a una conocida universidad de Quito a una graduación. Los jóvenes, te repito, esto es de la vida real y lo puedes verificar. Los jóvenes recibían la capa, la museta y le decían y pase a la carpa que está aquí al lado que le van a entregar su tarjeta de crédito. ¿Cómo que tarjeta de crédito? Sí, ya está impresa con su nombre. Pero si yo no tengo trabajo, no me han hecho una evaluación, yo no he llenado ninguna solicitud. No, ya está. Si quiere la toma, si no la deja y se destruye la tarjeta, pero ya está impresa con su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Sin verificación previa, sin saber si esa persona va a poder responder o no por esa obligación, ya le daban una tarjeta con $5,000 de cupo. Entonces, imagínate que también hay, por supuesto, una corresponsabilidad por parte de los acreedores que en muchos casos colocan créditos sin tener noción clara de si eso se va a poder pagar o no. Por eso hablaba de la teoría del dogal sobre todas las cosas. Para mí, ese es el objetivo central, medular, de todas las compañías que se dedican a la utilización de tarjetas de crédito. Alberto. Sí, Sebastián. Gracias, Alberto. Estimado César, ¿cómo está? Yo quisiera preguntarle, cuando una persona ya cae en mora y se vuelve una deuda impagable, ¿qué es lo primero que debería hacer ese ciudadano para solventar esa deuda o cuál debería ser la estrategia a tomar? Primero lo primero. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Lo más importante es conservar la calma. Cuando una persona ya está en una situación de sobreendeudamiento, usualmente se desespera, usualmente cae en nerviosismo, desesperación, preocupación, estrés, y esto lo lleva a tomar malas decisiones. Entonces, lo primero es tratar de conservar la calma. Segundo, es importante comentar el tema, hablar del tema con su entorno familiar, porque el sobreendeudamiento no afecta solo a la persona que está sobreendeudada, sino también a toda su familia. Si mañana a ti te demandan por una deuda y te quitan el carro, probablemente eso va a afectar también a tu esposa y a tus hijos. Entonces, qué importante es hablar en el entorno familiar de este problema del sobreendeudamiento. Tercero, es importante buscar ayuda especializada. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la única solución es el refinanciamiento, cuando existen muchas otras alternativas en la ley. La nulidad cuando se trata, por ejemplo, de una deuda que no tiene sustentos documentales o que nace de una falsificación de firmas o suplantación de identidad. La prescripción, por ejemplo, cuando a una persona le están intentando cobrar una deuda que por el paso del tiempo ya puede ser eliminada mediante esta vía, entre otras alternativas como la negociación dentro de un proceso judicial. Porque además pasa que muchas personas los llama el acreedor, fírmeme aquí este acuerdo, un acuerdo que muy probablemente lo va a cumplir 1 o 2 meses, pero no es sostenible en el tiempo porque no lo va a poder pagar. El otro día tuve un caso de una señora, ingresos $600. Le querían hacer firmar un acuerdo de cuotas de $400. Entonces, claro, a simple vista uno dice lo va a poder pagar, pero ¿cómo paga agua, luz, teléfono, salud, alimentación, etcétera, si no tiene estos ingresos? Entonces, qué importante es que los acuerdos sean sostenibles, pero que vayan acompañados de una asesoría especializada. Y más aún, si ya la persona ha sido demandada, recobra mayor importancia buscar asesoría experta. Y ahora, suele existir este tema, lo cual me parece bastante trágico, cuando tienes un endeudamiento, ya sea por un inmueble, un crédito financiero, y te retienen tu sueldo que recibes mensualmente. ¿Qué debería hacer esta persona que no está percibiendo su sueldo cada mes
y no puede pagar la deuda porque tampoco tiene el dinero, digamos, habilitado para pagar. La retención de fondos es una medida que usualmente aplican las instituciones del Estado mediante la coactiva. Es, en primera instancia, legal. Sin embargo, tiene límites. ¿Y cuáles son límites? Los límites son 3. Primero, el sueldo de la persona trabajadora en relación de dependencia. Segundo, las prestaciones de la seguridad social, es decir, jubilación, Montepío, etc. Y tercero, las pensiones alimenticias. Entonces, si usted está dentro de uno de estos 3, casos, usted tiene el derecho de solicitar a la entidad acreedora que ha coactivado y que ha ordenado esta medida que se levante de manera inmediata esta medida, porque es una medida absolutamente ilegal e inconstitucional. No cabe la retención de fondos de sueldos de la persona trabajadora, ni prestaciones de la seguridad social, ni tampoco pensiones alimenticias, y la norma es sumamente clara: esa retención se debe levantar de inmediato con la sola solicitud del deudor. Y finalmente, breve, ¿qué debería hacer la persona que ya solventó todas sus deudas, pero tiene un historial crediticio muy malo? ¿Cómo puede recuperar ese historial? Bueno, primero es importante aclarar, porque yo he visto por ahí en TikTok que dicen págame $20 y te limpio el buró de crédito. Eso me podría atrever a decir que es hasta estafa, ¿no? Es absolutamente falso. No es así. La única forma, y justo le decía yo hoy a una jueza en una audiencia, hay 2 formas de eliminar una deuda: pagándola o que una autoridad ordene su eliminación, ya sea por un habeas data correctivo, por una prescripción, ya sea por una nulidad. Pero no hay otra forma, no existen recetas mágicas, primera cosa. Segundo, cuando usted ya paga la totalidad de sus obligaciones o estas se eliminan por alguna razón legal, es automático. Es decir, el sistema automáticamente va a empezar a subirle la calificación. También es cierto que si la deuda ya llegó al límite del castigo, es decir, estuvo castigada, este proceso va a tardar al menos 2 años. Pero usted puede recobrar su vida crediticia y no necesita pagarle a nadie ni buscar fórmulas mágicas, sino simplemente... Ahora, ¿de qué te sirve? Eso sí, pagar una deuda y tener otra que no se ha saldado. Porque además mucha gente dice, es que tengo 2 deudas, una de 10.000 y una de 500. La de 10.000 estoy al día, la de 500 estoy atrasado. Eso no me va a afectar. Falso. Porque lo que te afecta no es el monto de la deuda únicamente, sino el tiempo en mora sin importar el valor de la deuda. Alberto. Sí, gracias. Y en la parte final nomás, qué importante que lo menciones, César, porque justamente pues el nivel crediticio se va recuperando luego de haber pues cerrado esos procesos. O sea, no es de que ya porque pagué ya quedé pues en cero y puedo volver a endeudarme en el mismo nivel. Eso es importante. Nuestro espacio es súper interactivo, ¿no? Y me estaban haciendo algunas consultas porque cuando hablabas de la coactiva y mencionabas que es solamente el Estado, porque había gente que me decía, pero es que el municipio, señores, el municipio es Estado, ¿ah? Es el Estado local, es así, ¿no? La coactiva es una potestad exclusiva que tiene el Estado para el cobro de sus obligaciones, es decir, empresas públicas, instituciones públicas y la banca pública. Pero además también la ley ha previsto ciertas excepciones de entidades privadas que tienen potestad coactiva. No voy a mencionarlo aquí porque no sé si será auspiciante del espacio, pero hay un banco cuyo logo es color azul, es privado, pero tiene potestad coactiva porque tiene participación mayoritaria del Estado y así lo dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero. Es considerado como el Estado también. Es considerado, por lo tanto, como, más que como el Estado, una entidad que por una ley especial tiene potestad coactiva. Correcto. Pero las casas comerciales, los bancos privados, las cooperativas privadas no tienen potestad coactiva y una amenaza en ese sentido se puede también considerar como hostigamiento. Y finalmente, a veces no terminamos de dimensionar, ¿no? La carga emotiva. Tú mencionabas, César, el estrés, ¿no? Pero esto lleva, ese acoso, lleva en algunas ocasiones hasta el suicidio. Mencionabas algo, y hay mucha gente que me pregunta también que tal vez profundice un poquito más en lo que tiene que ver con aquello de que deudas es una de las principales causas de divorcio. ¿Es tanto así? Claro que sí. La segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con el factor económico y las deudas. Y esto es realmente preocupante, pero también hay una serie de fenómenos que están relacionados con el sobreendeudamiento. Estrés, ansiedad, drogodependencia, alcoholismo y hasta violencia intrafamiliar. Y también hemos tenido casos que hemos recibido en nuestra oficina de personas que incluso han terminado con su vida por el tema de las deudas. Por lo tanto, es un tema que se debe tomar muy en serio. Hay que dimensionarlo. Hay que dimensionarlo. En ese contexto, claro, ¿no? que sí. Es César Coronel Garcés, abogado, experto en
en estos temas, ¿no? En deudas, en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 18:55. Antes de irnos, rápidamente lo que decía Carlos Zacoto, nos lo está confirmando en este momento el embajador Pascual del Chopo, ¿no? Nuestro representante diplomático en Ciudad de Panamá. Él le ha explicado a los medios extranjeros, a nuestros colegas que están haciendo la cobertura, ¿no?, del Foro Económico en Panamá, que la decisión del presidente de la República de adelantar su regreso acá al país, su retorno,